Transliteraria se traslada a Córdoba. Hoy entrevistamos a uno de nuestros primeros invitados, José Antonio Cerdá, que con su tercer libro cierra su trilogía Gracias a ti. Todo comenzó cuando José Antonio visita a un viejo amigo que le cuenta una historia real acerca de ciertas circunstancias espirituales que está viviendo en su vida. A partir de ese momento, nuestro autor comienza a vivir en sus propias carnes estos fenómenos. Esto hace que su mente sufra un cambio radical, que pase de una mente racional, lógica, científica, a una mente mucho más abierta y creyente. Así cuenta José Antonio su primera novela, como un mero espectador. De ahí pasamos a su segundo título, Gracias a ti, un mundo soñado, que describe el análisis del sistema del pensamiento, las dudas y la convicción de la existencia de un mundo espiritual. Y por último, el libro que vamos a conocer hoy, Gracias a ti, Conversaciones con el alma. Un libro que desvela el desenlace, donde vemos el resultado de la historia, pero lo más importante es que es una parte contada desde la perspectiva más íntima y personal de nuestro autor, José Antonio Cerdá. No lo perdáis. José Antonio, qué alegría volverte a tener en Transliteraria. Te tuvimos aquí con tu segundo libro, porque el primer libro todavía no existíamos, y poco a poco hemos ido viendo cómo iba creciendo la trilogía, y ahora viene aquí a cerrarla con tu tercer libro. Pues el placer es mío, Rafa, por acordarte de mí otra vez, y siempre agradecido a ti personalmente y a Transliteraria, claro que sí, encantado. José Antonio, nos traes tu tercer libro y no sé, yo he leído el primero, he leído el segundo y he leído el tercero, y tengo la sensación de que este tercer libro con el que cierra la trilogía, en cierto modo lo que está es cerrando toda una historia. Pues sí, porque con este tercer libro cierro, aquí cuento la continuación del primer libro, la historia basada en hechos reales del primer libro, ya con vivencias personales, ¿no? Experiencias que de otra manera no se pueden creer. Evidentemente, cuando te cuentan una historia o experiencias de este tipo, cuesta creerlo, pero cuando te tocan a ti, pues tienes que creértela sí o sí porque la estás viviendo, ¿no? Entonces sí, este ciclo se cierra con este libro y es muy triste, pero no hay más material, no hay más historia que contar. En el fondo, te transmite cierta tranquilidad el hecho de haber completado un trabajo que en este caso no solamente es un trabajo literario, sino también un trabajo personal, un trabajo de una parte importante de tu vida. Sí, lo hemos comentado alguna vez contigo, bueno, lo he comentado contigo alguna vez, y sí, me viene en los últimos años cuando cuento la historia esta, pero me viene porque han sido unos años difíciles, con unas vivencias, unas experiencias también complicadas. Entonces ha sido un libro que me ha llegado, o sea, sale desde muy adentro de mí, ¿no? Los otros están escritos con muchísimo amor, mucho cariño, pero este tiene más profundidad que los otros dos, ¿no? Porque ha sido un momento difícil de mi vida, con experiencias bastante complicadas que tú sabes, que ya el lector también descubrirá, y bueno, ha sido complicado para mí acabarlo, y por eso tiene mucho de mí, muchísimo. Para los espectadores que se unan ahora a Transliteraria y no hayan visto nada del anterior libro, les comentaremos que en tu primer libro sucede a través de una familia, te llega una historia que la catalogamos de espiritual, sí. Para una persona que eres tú, que eres muy irracional, que tu pensamiento solamente lo hacía a través de la ciencia, sí. Con lo cual es una historia que en principio no te cuesta que te llegue, y nos presenta esa historia desde el punto de vista, digamos, subjetivo, por parte de lo que te cuenta esa persona, esas personas que también entran a la historia. A partir de ahí, tú ya empiezas a ver cosas
que empieza a convencerte, empieza a cambiar tu chip de pensamiento y ahora intenta explicar todo lo que está sucediendo a través de la cuántica. Y entonces tu segundo libro lo dedicas a explicar a la gente todas aquellas cosas que no se pueden ver, la explicación que tiene. Sí. Y para finalizar, vuelves a hablar de la historia para resolverla de forma completa y sobre todo para darle una perspectiva personal tuya. Sí. ¿Es así? Sí. Perspectiva personal mía porque lo que te decía antes, y lo hemos comentado alguna vez, es una historia que yo he vivido. Entonces, la primera, como bien dices, es una historia que me cuentan, que por mucho que quieras creerte, siempre te queda un poquito de duda, ¿no? Si será verdad o no será verdad, y en el momento que a mí me llegó la historia, pues como bien dices, mi mente sigue siendo todavía científica, porque bueno, la base la tiene ahí, ¿no? Pero sí que es cierto que mi mente racional me impedía un poco entenderla o creérmela al 100%, ¿no? Luego cuando los lectores me decían que sí, una parte de los lectores se creían la historia, se creían la existencia de ese mundo espiritual, pues me daban las gracias por explicarles la historia, me daban la enhorabuena, pero luego había otra parte de lectores que decían que le había gustado mucho, pero no se la creían, que les costaba creerse aquello. Yo empecé a analizar aquello o a profundizar en esas dos opiniones. Decía, bueno, ¿cómo es posible que siendo personas iguales, ¿no?, físicamente o muy parecidas, qué interviene para que unos se lo crean y otros no? Si físicamente, entonces claro, empecé a tirar de hilo hasta que, bueno, descubrí los secretos de la mente, cómo funciona la mente humana, cómo nos adoctrinan desde que tenemos meses de vida, ya te empiezan a decir esto no se hace, esto no se dice, y a partir de ahí empiezas a tirar de hilos, te van llegando libros, te van llegando vídeos, y sí que empiezo a ver o a leer a científicos cuánticos, ¿no? Entonces, si alguien quiere introducirse en la formulación, en lo sencillo de la física cuántica, pues verá que el mundo realmente no es como lo vemos. El mundo es más visto desde el mundo de las partículas. No hay separación entre tú y yo. Nosotros vemos que tú eres una cosa y yo soy otra distinta. Sin embargo, y el espacio que es vacío, pues vemos que no hay nada, ¿no? Sin embargo, estamos unidos. Todos son átomos y en realidad somos una misma cosa. Pero cuando no lo ves de esa manera, pues evidentemente no vas a entender lo que yo explico en el segundo libro. Cuando lo ves de esa manera, te das cuenta de que no hay un otro, de que tú eres lo que tú hagas, perjudica al otro y posiblemente te hagas daño tú a ti mismo. Cuando tú haces algo mal, te haces daño a ti mismo y al otro. Y cuando haces algo bien, pues lo mismo, ¿no? Interactúas de una manera que lo mismo vas hacia otras personas que para ti. Y en el tercer libro, pues sí, en el tercer libro, lo que te decía antes, ya está visto, tenía que acabar la historia porque aunque me pillado en un momento difícil de mi vida, tenía que terminarla, porque no hubiera sido el primer libro una historia completa sin este tercer libro. Aquí, lo que tú decías, aquí se acaba, un poco se ve el desenlace del primero, de aquella familia, y yo ya empiezo a estar presente en estas experiencias que me costaba creer, y cuando te toca a ti experimentarla y vivirla, pues tienes que creértela, no te queda más remedio. Es lo que siempre se ha dicho, la experiencia es la madre de la ciencia, ¿no? Pues aunque no te lo creas, lo estás viendo. Entonces, como lo estás viendo, nadie te puede decir que eso no es verdad. Si alguien lo dice, me va a dar igual, porque yo lo he experimentado, y eso nadie puede quitártelo, ¿no? Brevemente, te rogaría que nos hiciese un resumen cortito de la historia para que los que se unan ahora sepan de qué historia estamos hablando. Desde el principio, la historia empieza con, básicamente es la experiencia de una familia con una chica que tiene la capacidad de ver personas que ya no están, que ya han muerto, ¿no? Entonces ella se puede comunicar, no tiene que hacer ningún ritual, nada, simplemente las ve, lo mismo que nos ve a nosotros, con un poco menos de densidad, lo ve un poco menos nítido, pero se comunica con ellos, lo mismo que, claro, sin lenguaje, no hay palabras, se comunica pues, a través de energía, ¿no? Una especie de telepatía, y sin embargo, si yo hablo, ellos sí que me escuchan.
sin embargo ellos no pueden hablar, evidentemente, no hay cuerpo, ¿no? Pues aquí es donde se empieza a mascar la historia, ¿no? Ellos tienen unas experiencias bastante extrañas que me cuentan y bueno, viene después cuando me dicen que hay un mensaje desde el más allá de que yo le propongo a este amigo o a esta familia que escriban un libro, porque es una historia muy bonita, a mí me gustó, y me dicen que no, que ellos no quieren escribir. Y tiempo después me dicen que han recibido un mensaje del más allá de alguien, que tengo que ser yo que escriba ese libro. Yo nunca había escrito nada, entonces me veo una situación que, bueno, un poco extraña. Y sí que es verdad que cuando me pongo a escribir en 2011, lo escribí el primero entre 2011 y 2012, como bien sabes, como que salía, no sé, como que iba escribiendo, para no tener experiencia, no haber escrito nunca, como que iban saliendo párrafos que después cuando los leía, digo, bueno, esto lo he escrito yo. Y es muy curioso, pero claro, te salían momentos que estaban, no sé, muy tranquilos, muy inspirados y tal, y ahí empieza la historia. Luego esta chica que tiene esta capacidad, yo empecé a notar en mi casa también cosas raras que no quería darle importancia por mi mente científica y mi mente lógica, pero sí que la invité un día, vino y bueno, pues ahí empieza la historia del tercer libro. Estamos hablando precisamente de Paula. No, hay Miriam, Perdón, esta chica es Miriam. Miriam. Paula viene después. Sí, Miriam, sí. que digamos que no sé si se le llama medium o... No, esta no es medium. Esta en realidad los veía, pero claro, desde chica, desde que tenía 5 años, 4 o 5 años, y claro, cuando ella decía que veía esto, lo que pasa normalmente, los padres y la familia, tú estás loca, no digas eso que te van a decir que estás loca, lo que pasa en estas situaciones, ¿no? Pero ella los veía, pero nunca se había comunicado con ellos. Pasaban y tal, hasta que llegó esta situación. Ella le comentó a los padres que en un cementerio había visto a una persona, una señora, ella no conocía, una señora muy mayor que había muerto hacía ya años, ella no la podía conocer y cuando los padres fueron allí se dieron cuenta de que la niña pues realmente la estaba viendo, la había visto, ¿no? La señora quería flores, le pusieron flores y ya sea, aquello se terminó. Y situaciones de esas, cosas de esas, muchísimas, ¿no? Y entonces ella, como ya le habían metido miedo desde chica, pues le daba miedo, los veía, pero le daba miedo de interactuar con ellos, hasta que llegó esta historia. Esta fue la primera vez que ella se comunicó o recibió mensajes de algún espíritu, porque ellos siguen estando ahí, aunque hay gente que les da miedo, siguen estando ahí. Cuando morimos desaparece la parte física, pero la parte espiritual o el ser que realmente somos de energía permanece, sigue estando ahí. Fuera de cámara comentábamos que en torno a este mundo de los mediums hay mucha gente que se dedica a aprovecharse de la situación y ganar un dinero fácil. En cierto modo no es un cierto peligro el que corre que esa historia se pueda ver involucrada en una de estas falsedades. A ver, no me preocupa eso, Rafa, por lo que te decía antes. Es una experiencia personal mía y como yo lo he vivido, entonces yo doy fe de que eso es así. Pero dime en qué profesión no hay estafa y no hay malos profesionales y no hay engaños. En cualquier profesión que busques, en cualquier actividad. Bueno, exactamente, la pregunta no iba enfocada así. Enfocada me refiero a cuando tú empiezas a hacer las presentaciones del libro, sí. Entre los lectores te puede encontrar gente que venga predispuesta a no creerse la historia. Ah, sí, claro, sí. Ya te lo decía antes que hubo lectores que no se creían el libro, la primera parte, y bueno, quien no esté preparado, quien no sea su momento, evidentemente le puede gustar mucho este mundo, le puede atraer muchísimo, pero no es su momento y no lo va a entender. Entonces, aunque yo le explique una y mil veces de qué va la historia y cómo funciona la mente humana y de qué va y cómo tiene que hacerlo, no lo va a entender. Aparte también en los últimos tiempos he conocido gente que tiene problemas importantes, no sé si mentales, un poco, quizás no, un poco extremo decir mentales, y le explica y le cuenta y no lo entiende. En este momento, yo me pasó en 2010, fue cuando yo empecé a entenderlo. Antes respetaba mucho estos temas, me gustaban mucho, pero no los entendía. Pero llega un momento en que lees algo
das con un libro, das con un vídeo y ya está, y suena. Ahí suena el timbre y dices, jolín, ahora lo veo. Y empiezas a despertar, empiezas a ver el mundo de otra manera. Sigues experimentando lo mismo porque amanece lo mismo, tienes los mismos amigos o conoces gente nueva, tal, tu trabajo, pero ya lo ves todo de una forma distinta. Lo que antes te cabreaba ya no te cabrea, lo que antes te llamaba mucho la atención porque no sé qué ya no te llama tanto la atención, y entonces aprendes a vivir de otra manera. Y tienes que vivir aquí porque estamos aquí para eso, ¿no? Para vivir y disfrutar de este mundo y para aprender. La vida te arrastra, quieras o no, hacia los lugares que tengas preparados para ti. Pondrá en tu camino las personas y situaciones necesarias para que esto sea así y no podrás evitarlo. Ahí me surge a mí una reflexión. Si la vida ya tiene todo preparado para nosotros, ¿dónde queda nuestra libertad? Lo hemos comentado alguna vez tú y yo este tema. A ver, no es el 100%, ¿vale? No es el 100%. Nosotros somos 5%, hablan hasta un 10%, mente consciente. El otro es inconsciente o subconsciente. Entonces, lo que ocurre en nuestra vida, el 90% o 95% es automático. Vamos robotizados, hacemos las cosas instintivamente o mecánicamente, porque siempre hemos hecho lo mismo. El otro 5% es lo que realmente elegimos. Yo ahora, si me voy de aquí, cuando vayamos de aquí, voy derecho a mi casa por el recorrido automático que me sé. No decido irme por ese recorrido, me voy automáticamente por donde mi inconsciente me dice que me vaya. Tú te levantas por la mañana, inconscientemente vas y te lavas, te vistes, te lavas, te vas al trabajo. Todo es automático. Y si tienes que irte de aquí a la otra parte de Córdoba, te vas a ir tanto en coche como andando por donde tu inconsciente te va a llevar. No es una decisión tuya. Creemos que tomamos decisiones, pero son decisiones inconscientes que no controlamos nosotros. Luego sí es cierto que vas a conocer gente o te vas a ver en situaciones que la vida te pone delante inconscientemente, que estaban ya preparadas así, pero tú tienes que actuar. Si tú me dices el otro día o hace un tiempo, vamos a hacer una entrevista de transliteraria, yo digo, Rafa, no quiero hacerla. La vida me ha puesto la oportunidad de hacer una entrevista contigo, o que tú me la hagas a mí, y yo me niego. Yo tengo que seguir un poco el ritmo que la vida me marque, dejar que la vida fluya, dejarla fluir y seguir un poco eso. Luego, si me interesa bien, si no, puedo conocer una persona muy agradable mañana y bueno, oye, vamos a tomar un café. Bueno, vamos a tomar un café. Si luego no me agrada, luego no me gusta estar con esa persona, hombre o mujer, da igual, pues con dejarla de lado, pero de momento está ahí, ¿no? Vamos a hablar y vamos a conocernos, y si me propone algo de libro, algo de tal, como tú, pues encantado. Pero eso es que creemos que realmente tomamos decisiones y es solamente unas poquitas. El resto está medio hecho. Después, en la historia creo que hay un arte que es la pintura, que tiene mucha importancia y mucha relevancia en la historia. Hablas de un taller de pintura donde esta persona que puede ver a los no vivos encuentra una niña que en el fondo le invita a que se haga un cuadro para salir de ese espacio. Sí. Digamos que yo desde mi ignorancia lo podría llamar una puerta. Sí. ¿Cómo es posible que elementos materiales se impliquen tanto en momentos espirituales? Sí, sí, es así, pero vamos, da igual que sea pintura que sea cualquier otro objeto. Cualquier objeto que sea llamativo para un ser de estos, un ser como nosotros cuando salgamos de este mundo, cualquier objeto puede ser que te llame la atención, puede ser una puerta para irte hacia la otra parte. La llaman la luz, pero bueno, un espejo, una luz real, cualquier cosa que llame la atención es lo que te hace salir. A esta chica le llamaba la atención un cuadro con una ventana y tal, veía campo y ella quería salirse por allí. Bueno, pues
se le animó de alguna manera, esta chica la animó a que saliera y se fue por allí. Ya el lector tendrá la oportunidad de leerlo completo. Por otro lado, también me ha llamado la atención, dentro de esta historia, te llega a través de un amigo, y tampoco quiero adelantar acontecimientos que estropeen la lectura al lector, pero lo que sí es cierto que en esta historia la amistad es uno de los pilares importantes de la novela. Sí. Y me ha llamado la atención que precisamente la amistad está a punto de romperse por algo tan banal como es el dinero, como es un préstamo de dinero. Sí, es muy curioso. Es muy curioso porque yo entré, creo que de manera errónea, pero bueno, entré por querer hacer un favor a una persona que estaba en apuro y necesitaba un dinero, yo se lo presté y bueno, se pasaba el tiempo y a mí me daba vergüenza de pedirle el dinero y aquella persona pues tampoco respondía, ¿no? Entonces, bueno, la amistad sigue, o sea, no hay ningún problema, pero sí que crea un poco de incomodidad. Y digo, bueno, yo es que esto no es lo que yo me esperaba, ¿no? Y más cuando pasa como el lector va a leer, que no es un dinero, es que es un dinero, otro dinero, y no sabes dónde llega hasta que alguien te dice, oye, no, para ya que no le está haciendo ningún favor, que si no se va a preocupar de encontrar una salida. Y tienes que cortar, aunque te duele en ese momento, cortar los préstamos, pero es que yo esperaba que ello fuera más rápido, ¿no? Entonces, bueno, yo tuve ya que llegó un momento que tuve que decirle, oye, que necesito el dinero. Llegó un momento, pero vamos, de bastantes años, que necesito el dinero, porque es mío, ¿no? Que no se quede en el olvido que estoy aquí, ¿no? Y bueno, pero bueno, no supuso, ni yo soy muy materialista, no me llama la atención el mundo material, hay que vivir con él, como te decía antes, tanto con dinero como con trabajo, es la forma, el sistema que tenemos de vivir en este mundo, pero no es algo que sea fundamental en mi vida. Entonces, bueno... Lo que me llama la atención es que, tal y como tú lo planteas, genera un punto de vista en el lector que le crea una disyuntiva, es decir, ¿qué ocurriría si a mí me pasase eso? ¿Dejaría? ¿No dejaría? Creo que, bueno, no solamente esa parte del libro, sino la historia en general continuamente te está suscitando interrogantes y reflexiones que te hacen pensar mucho. Sí. Una historia muy cómoda de leer, sobre todo porque el que haya leído las dos primeras partes, la primera parte y la segunda, pues ya tiene una cierta familiaridad con los personajes y le es más cómodo leerlo. También hay que decir al espectador que son una trilogía, pero que se puede leer perfectamente independientemente. Sí. Es decir, si alguien decide empezar a leer la tercera parte, perfectamente la va a entender porque aunque tenga una cierta correlación entre las tres, pero perfectamente son entendibles individualmente. Sí. Eso es algo que es muy interesante de cara a que no todo el mundo tiene por qué seguir esta historia desde hace ya prácticamente 8 años que se presentó el primer libro, ¿no? Si lo quieres saber todo completo, ampliado, pues tienes que leerte el libro completo, el primero, ¿no? Pero sí que lo he hecho de manera, como bien dices, de que puedas leerte cualquiera de los 3 libros y saber más o menos de qué va los otros 2 libros, ¿no? Pero claro, lo suyo es leerlo completo, ¿no? Tener toda la información que quiero dar. Y sí que es cierto lo que decía antes, de que en este libro he puesto muchos detalles para que el lector, y son detalles que no están tirados de aquella manera, no están tirados ahí al aire, no están, comprobados porque yo los he vivido, ¿no? Y con esta chica me los confirmaba, y con Paula, con otra chica que interviene en esta historia, pues también lo he comprobado de otra manera también, que el lector lo verá, ¿no? Y bueno, cuando te confirma y tú estás presente, ya tu mente científica te dice, lógica, te dice, oye, esto que estás viendo no es un disparate, esto está pasando. Entonces yo voy tirando puntitos, ¿no? Y para que el espectador vaya viendo, no está todo contado, evidentemente. Hay cosas que a lo mejor cansarían de tanto repetirlo, porque fueron muchas,
y otras pues evidentemente son ya demasiado personales y no se quedan para mí, ¿no? Hay cosas que no se pueden contar. No es una historia coral porque realmente utilizas pocos personajes, pero lo que sí está claro es que son personajes muy variopintos, muy diferentes, y yo le encontré una cierta relación a que cada personaje, pues como que si representa a un estatus determinado de la sociedad. ¿Lo has buscado a conciencia o ha salido así? No, ha salido así. No he buscado ningún... los personajes tal y como eran en su vida, es como han salido en la historia. Cada uno con sus actividades, evidentemente los que no han querido que aparezca su nombre, se lo he cambiado. Tú sabes que eso en las historias pasa. Es como si un personaje que no fuma le pones que fume, eso no cambia la esencia de la historia, ¿no? Sigue siendo lo mismo. Pero sí que es la vida de cada uno tal cual era en su vida real. Gracias a ti, Conversaciones con el alma. Este es el libro con el que José Antonio cierra la trilogía. Os invitamos a todos a que lo leáis, es un libro muy recomendable y José Antonio, te deseamos toda la suerte del mundo en esta nueva andadura para tu tercer libro. No será el último, seguro que habrá muchos más. Pues muchísimas gracias, Rafa, a vosotros, gracias especialmente a ti. Y bueno, a los lectores pues decirles lo que tú acabas de comentar, que esperemos que os guste mi libro, el que decida leerlo, y para cualquier duda, cualquier pregunta, pues bueno, pues aquí estoy. Mi página es www.jacerdán.com, ahí está mi correo y cualquier cosa, pues aquí estamos para responder. Muchas gracias, Antonio. Gracias a vosotros.